Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Me siento muy contenta de estar contigo el día de hoy. Te saludo con mucho afecto. Mi nombre es Lorena Ibet Quintero López y el día de hoy vamos a abordar un tema del campo disciplinar de ciencias sociales, perteneciente a la materia de historia del siglo XX, el cual es la relación entre la globalización, la liberalización del comercio y los organismos internacionales en la economía nacional. Este tema se relaciona de forma muy cercana con nuestra vida cotidiana. Quizás te encuentres muy familiarizado con esta información o has escuchado hablar de ella, ya que ha cambiado el rumbo de la historia en muchos ámbitos del ser humano, o quizás recuerdes el análisis de temas similares en tu educación secundaria. Para comenzar, quiero plantearte unas preguntas. ¿Sabes cómo es que llega la red de Internet a tu dispositivo electrónico? ¿Has realizado alguna compra de manera digital? ¿Sabes qué aparatos que utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana son elaborados en otros países? ¿O cómo influyen los organismos internacionales en el comercio nacional? Las respuestas a estos cuestionamientos surgen del impacto que tiene la globalización en nuestro país y de qué manera organismos internacionales como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos regulan la economía nacional. Espero que al finalizar la sesión de hoy logres tener tu propio criterio respecto a las respuestas a las preguntas planteadas con anterioridad. Te sugiero que tengas a la mano tu libreta de notas, lápiz o lapiceros, para que vayas recuperando los conceptos que consideres más importantes y los tengas presente al momento de necesitarlos. ¿Listo? Comencemos. Es importante reconocer que la globalización, el comercio libre y la injerencia de los organismos internacionales en la actualidad es plena. Así, la globalización y el libre comercio tienen mucho que ver en nuestro país y en nuestra economía. Para abordar el tema de la globalización y sus implicaciones en nuestro país, es importante ir por partes. Abordaremos en un inicio la conceptualización, historia, características y las implicaciones que tiene la globalización en el mundo. Posteriormente, analizaremos el proceso de la liberalización comercial. Después, conoceremos cuáles son los principales organismos internacionales que fieren los procesos económicos de las naciones. Ahora, integraremos las tres categorías de análisis para conocer su impacto en la economía nacional. Veamos qué hay acerca de la historia de la globalización. Vamos primero a definir el concepto de globalización desde dos enfoques. Comencemos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional menciona que es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones fronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de tecnología. Veamos ahora lo que menciona la Real Academia de la Lengua Española respecto al término de globalización. Es la tendencia de los mercados y las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. La globalización es entonces un proceso de interdependencia económica en los países a nivel mundial que pretende garantizar el mercado internacional, acelerando los procesos de producción, así como los que intervienen en el intercambio de conocimiento. Veamos ahora la historia de la globalización. Esta surge con los procesos migratorios prehistóricos, a partir del descubrimiento del Nuevo Mundo y la colonización y conquista. También es importante recuperar la información de la primera y segunda revolución industrial. Y a finales del siglo XX y ahora del siglo XXI, la globalización se ha llevado a cabo como un proceso a marchas forzadas, creando la economía que hoy en día conocemos. Ahora vamos a abordar las características de la globalización. Es un fenómeno a nivel internacional, pues trata de incluir a todos los países del mundo, abarca todos los aspectos de la vida humana. Esto implica una dependencia de los objetos que nos facilitan la existencia en este planeta. La existencia de la tecnología como consecuencia de la globalización es un factor muy importante, pues se trata de desarrollar una actualización de los países, integrando nuevas formas de vida, trabajo, comunicación, educación, entre otros. Globaliza las mercancías y favorece su consumo en todo el mundo, apoyando a los países desarrollados, pero desfavoreciendo a los que están en vías de desarrollo o no le han realizado. ¿Te das cuenta? De esta manera se crea una economía mundial, llevando a cabo un intercambio de mercancías, productos, servicios e inversiones que aceleran el crecimiento financiero de las naciones. Veamos ahora las ventajas de la globalización. Permiten un intercambio global de mercancías, interconexión de sociedades con la tecnología, aumento de inversiones extranjeras, desarrollo tecnológico, intercambio cultural y turístico,
circulación de bienes y mercancías en todo el mundo, un desarrollo informático y un desarrollo comercial internacional. Ahora mencionaremos los aspectos negativos en este proceso internacional de la globalización. Falta de organización en los países, poco crecimiento comercial local, injerencia extranjera excesiva, concentración de la economía en empresas transnacionales o multinacionales, incremento de la desigualdad social, estandarización de los productos de consumo, degradación de la cultura y grupos étnicos, prevalencia de modas. Siendo la globalización producto del neoliberalismo, acelera el crecimiento económico y social en los países desarrollados. Pero ¿qué pasa en los países no desarrollados o en vías de desarrollo? Efectivamente, incrementa la riqueza en sectores poblacionales específicos, dejando a un lado o creando situaciones sociales complicadas en las urbes de menor poder adquisitivo. Ya hemos analizado el tema de la globalización. Ahora avanzaremos en el de la liberalización del comercio o liberalización comercial. La liberalización comercial o liberación del comercio es cuando se eliminan o aminoran las barreras impuestas al comercio internacional, de tal manera que existe un tránsito fluido de los productos, mercancías o servicios de un país a otro, sin tener tanto trámite o pagar algún impuesto por ello. Muchos productos que tenemos en la actualidad, principalmente tecnológicos, ingresan al país de forma rápida y fácil. ¿Te has dado cuenta? Utilizamos múltiples artefactos en nuestra vida cotidiana que fueron elaborados en otros países. La liberalización comercial se lleva a cabo con mayor fluidez a partir de la década de 1930 y se concreta en 1947 el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, el cual pretende disminuir la burocracia comercial económica en las aduanas. De esta manera se logra incrementar el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, acelerando la producción en la manufactura y las industrias. Por ello, las exportaciones aumentaron de manera considerable. El objetivo principal de la liberalización comercial consiste en aumentar y fomentar el comercio internacional, de tal manera que se logre un intercambio entre bienes y servicios de manera libre en todos los países del mundo, favoreciendo el flujo monetario y permitiendo un crecimiento económico, esperando una mejora en la forma de vida de los ciudadanos. El libre comercio elimina o reduce los impuestos comerciales, las cuotas de importación, los requisitos necesarios para importación y exportaciones, así como las exigencias de las empresas que se encargan de enviar sus productos o servicios a distintas partes del mundo. El proceso de liberalización comercial tiene múltiples formas, sin embargo, se pueden concretar tres de ellas. La decisión unilateral es cuando un país da apertura al comercio, sin importar alguna condición de los países que quieran establecer. La segunda es bilateral. Se toma en cuenta a dos países y tienen un acuerdo comercial para ver sus beneficios sobre el intercambio de mercancías. Y en la tercera, el proceso comercial multilateral consiste en varios países, los cuales acuerdan facilitar las condiciones para lograr un intercambio comercial. ¿Crees que nuestro país pertenezca a un tipo de acuerdo de liberalización comercial como los que te mencioné? Las ventajas de libre comercio es la implementación de un correo entre naciones, permite crear lazos fraternales entre ellas, estableciendo una codependencia que permite establecer relaciones diplomáticas, aminorando la presencia de rencillas o guerras entre los países. Cada país se especializa en la producción de bienes, lo que permite una ventaja comparativa, dando una mejor calidad de vida a las naciones. No existe una distorsión al comercio local, sin embargo, permite el surgimiento de nuevas modalidades de comercio e intercambio formal, internacional y sobre todo libre de aranceles, que son los impuestos. Y por último, permite un crecimiento regional, de tal manera que se enriquecen las zonas que comercializan entre sí, dando oposición al mercado internacional ordinario. Así como existen muchos puntos a favor del libre comercio, también es importante recuperar los aspectos negativos que se observan en dicho proceso. Los países que se encuentran organizados comercialmente más favorecidos son aquellos que logran un beneficio económico mayor, de tal manera que se invaden los comercios locales para satisfacer las necesidades o gustos de los habitantes de los países que no tienen una organización más eficiente. Debido a la creciente demanda de productos, existen zonas que detonan la industria de forma abrupta, modificando el estilo de vida de los trabajadores, cuyo impacto salarial se ve lesionado, así como su gasto, generando sobreproducción para sustentar las necesidades comerciales. Los derechos laborales son afectados, dado que los trabajadores son sustituidos con mucha facilidad, creando situaciones de corrupción e impunidad laboral.
El fenómeno de la migración se ve marcado con mayor énfasis en las zonas desarrolladas por las industrias o el comercio. Las ciudades son más concurridas y el olvido de los campos se incrementa cada vez más. Asimismo, el impacto ambiental que tiene este proceso es de forma inconsciente. Como se mencionó anteriormente, el libre comercio se puede llevar a cabo de diversas maneras. ¿Te has preguntado si el comercio se puede legislar? Sí, existen tratados internacionales. Estos TLC son acuerdos comerciales regionales o bilaterales, cuya intención es ampliar el mercado de bienes y servicios en todo el mundo, eliminando las barreras arancelarias y de exportación. Se regulan a través de la Organización Mundial de Comercio, organismo internacional que veremos más adelante, estableciendo la ejecución de las reglas y normas de acuerdo a las leyes comerciales. Los TLC tienen objetivos que cumplir, por ejemplo, la promoción de las condiciones para una competencia mercantil y de servicios, eliminación de las barreras arancelarias entre los países que firmen el tratado, incrementa la posibilidad de inversión, genera derechos de autor y favorece la sana competencia económica. México cuenta con una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países, 29 acuerdos para la protección recíproca de las inversiones, por siglas APRIS, con 30 países, 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Ahora, centrémonos en el mapa. Observa bien la imagen y date cuenta que México tiene muchas relaciones y tratados comerciales, por ejemplo, con Canadá, Estados Unidos, Chile, Israel, la Unión Europea, Uruguay, Japón, Perú y otros países. Es importante resaltar que estos tratados han incrementado la economía nacional, pero también, como ya lo abordamos, han tenido consecuencias para el mercado local en distintas regiones del país. A partir de lo que hemos analizado hasta ahora, es importante que demos respuesta a las siguientes preguntas. ¿Tienes algún dispositivo electrónico? ¿Sabes dónde fue elaborado? ¿Cómo llegó a México o cómo lo adquiriste? Bien, ahora abordaremos nuestra categoría 3, referente a los organismos internacionales y de qué manera regulan el comercio y el intercambio de bienes y servicios entre las naciones, así como que verifican el desarrollo e impacto de la globalización como producto de los tratados de libre comercio. Vamos a comenzar con el Fondo Monetario Internacional. A mediados del siglo XX existió un movimiento de consolidación de organismos internacionales que se encargan de regular la economía mundial, de tal manera que las tensiones bélicas aminoraran su impacto y evitasen futuros enfrentamientos armados. Estos organismos proponen recomendaciones y acciones para mantener una economía proactiva a favor del crecimiento, estableciendo una integración entre las naciones y promoviendo un intercambio y cooperación económica global. Entonces, así como existen en nuestro país organismos que regulan situaciones sociales, a nivel internacional existen instituciones que verifican el libre proceso y los tratados internacionales regulan la economía internacional. Vamos a ver los más importantes, sin menospreciar a los demás, pero es importante que logres identificar la injerencia que tienen estos en nuestro país. Entre los principales organismos internacionales se encuentran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Ubicaste alguno de los organismos que te mencioné? ¿Sabes cuáles son sus actividades y objetivos de estos organismos internacionales? Veamos ahora las funciones que tienen estos organismos internacionales en nuestro país. Comencemos. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del Sistema de las Naciones Unidas, creado en 1945 para contribuir al funcionamiento adecuado de la economía mundial. Existen varias sedes en el mundo y cuenta con 183 países miembros. Los objetivos del Fondo Monetario Internacional son los siguientes: promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento del contexto internacional, dar estabilidad a los intercambios de divisas, realizar préstamos a los miembros que tengan dificultades en su balanza de pagos, y algunas de las actividades que realiza el Fondo Monetario Internacional son la supervisión en materia de económica
ayuda financiera para superar la balanza de pagos, asistencia técnica a los países que lo requieran, asesorando el diseño de políticas monetarias y fiscales. Ahora veamos qué nos menciona el Banco Mundial. El Banco Mundial fue creado en marzo de 1946 como medio de apoyo para sufragar los estragos económicos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial en los países que participaron. Entre los objetivos principales se encuentran, inicialmente como apoyo a los países que sufrieron la Segunda Guerra Mundial y exclusivamente en la ayuda a largo plazo de los países atrasados. Las actividades que generalmente lleva a cabo el Banco Mundial son el financiar económicamente a los países de forma independiente, ofrece servicios de asesoría a gobiernos que deseen atraer inversiones privadas y ofrece préstamos a los países en vías de desarrollo a mediano y largo plazo. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fue creada en 1961 y es un club de países desarrollados donde se analizan los problemas económicos en relación a las políticas que se establecen. Los objetivos de OCDE son coordinar las políticas económicas para la expansión y el progreso del nivel de vida de los países miembros, manteniendo una estabilidad financiera. Ayuda a los países subdesarrollados. Fomento de acciones específicas en enseñanza, tecnología, mano de obra, agricultura, entre otras. Coordinar las políticas de los países ricos y encausa su presión a otros organismos internacionales. Sus actividades primordiales son mejora de las estadísticas de comparación de datos internacionales, elaboración de informes de recomendaciones que ejercen influencia en los responsables de políticas económicas nacionales, construcción de estudios monográficos sobre problemas concretos y coordinación de ayudas financieras. De la cantidad de funciones que poseen las Naciones Unidas, veamos 3 que tienen más respeto y responsabilidad a nivel internacional. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo surge en 1964 por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. Sus objetivos son la promoción del comercio en los países en desarrollo o en vías de desarrollo, con la intención de estabilizar los precios de las exportaciones, así como la eliminación de las barreras aduanales a los países industriales. Las actividades se llevan a cabo son: analiza la globalización y su efecto sobre las estrategias de desarrollo, el fomento del comercio internacional de bienes y servicios, genera apoyo a la inversión y transferencia de la tecnología a los países en vías de desarrollo y contribuye a la creación de infraestructura de servicios para la eficiencia comercial. Es turno de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Surge en 1948 con la decisión de la ONU para conformar comisiones económicas regionales para apoyar a los gobiernos en temas económicos, de comercio y financieros. Actualmente tiene 41 países miembros y 6 asociados. Los objetivos de la CEPAL son los siguientes: contribuir al desarrollo económico y social de América Latina, coordinar las acciones dirigidas a la promoción de los países latinoamericanos, reforzar las relaciones de los países de América Latina y el resto del mundo. Las actividades que realiza se enfocan en análisis e investigaciones de temas económicos, brinda asistencia técnica y participa en seminarios, conferencias e imparte cursos de formación. Veamos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se fundó en 1965 y es la parte de la ONU encargado de la promoción del desarrollo entre países. Entre sus principales objetivos se encuentran fortalecer la cooperación internacional para un desarrollo humano sostenible y actuar como medio sustantivo para alcanzarlo. Ayudar a las Naciones Unidas a conseguir un desarrollo humano sostenible y asignar recursos propios para un desarrollo humano sostenible. Las actividades que tiene: apoya acciones para la gobernabilidad, participación popular, desarrollo del sector público y privado, además del crecimiento en condiciones de equidad. Asigna fondos con base a la universalidad que favorece a los países de bajos ingresos. La Organización Mundial del Comercio surge el 1 de enero de 1995 con una historia de consolidación de casi medio siglo. Se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, de mantener las políticas comerciales de los países dentro de los límites convenidos y de ayudar a los productores de bienes y servicios, exportadores e importadores a llevar a cabo sus actividades. Dentro de las actividades que tiene, elimina las barreras de crecimiento económico, soluciona diferencias entre acuerdos económicos por parte de las naciones y se rige bajo los principios de no discriminación, más libertad, más competitivo y más ventajoso para los países adelantados.
Culminemos con la exposición de los organismos internacionales. En este momento analizaremos al Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo fue establecido en diciembre de 1959 con el objetivo de impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Las actividades que este organismo son: destina capital propio a financiar el desarrollo de sus países miembros, completa inversiones privadas, provee asistencia técnica para los programas de desarrollo, favorece el financiamiento de la equidad social y reducción de la pobreza, la modernización y la integración y el medio ambiente. La historia de sustitución de importaciones en México, la globalización y el desarrollo económico han permitido que el país crezca en un desarrollo económico continuo. El día de hoy hemos definido el proceso de globalización como un mecanismo de mejora en la economía de las naciones, tratando de establecer un desarrollo tecnológico, social y cultural, intercediendo por un comercio internacional con libre tránsito de mercancías, productos y servicios a nivel internacional. El impacto de la globalización en la economía mexicana se ve reflejado en una dependencia con otros países, principalmente con Estados Unidos, con quien tiene un tratado de libre comercio. Se han consolidado industrias textiles, de manufactura, automotrices, mano de obra mexicana con un pago subordinado. Los productos que se exportan son de mejor calidad, perfeccionando los procesos de construcción o cultivo, para asegurar que a nivel mundial México se logre posicionar como un área de oportunidad con posibilidades de inversión extranjeras, así como la inclusión de políticas públicas reguladas por los organismos internacionales, que permiten regular el proceso de intercambio comercial, los problemas sociales y el crecimiento económico. De esta forma, podemos encontrar la relación que tiene la globalización, la liberalización comercial y los organismos internacionales en México, lo que nos sitúa en la realidad en que vivimos hoy. Recordemos qué diferencias existen de hace 20 años en las situaciones laborales a las actuales. ¿Cuáles eran las formas de entretenimiento que había y las que había ahora? Gracias al proceso de globalización han existido numerosos cambios, desde sencillos hasta complejos, como por ejemplo tu teléfono celular, un hospital equipado, la construcción de carreteras. Es importante que des respuesta a las preguntas que te planteé al inicio sobre la relación entre la globalización, la liberalización del comercio y los organismos internacionales en la economía nacional. Te agradezco mucho la atención que has brindado. Espero que este tema haya sido de mucho interés y hayas aprendido. Recuerda seguir investigando sobre los organismos internacionales en medios digitales o con tu maestro de grupo. Recuerda, siempre hay algo nuevo que aprender.